Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos en el Hotel Marriott y esta vez vamos a conversar con Michael Reed. Él es periodista, editor de Economist, ha trabajado en el Perú, ha vivido en el Perú y en otros países de América Latina y acaba de publicar la segunda edición corregida y aumentada, revisada y con varios capítulos nuevos del libro El continente olvidado. Un libro que fue publicado en el año 2007 con el subtítulo La lucha por el alma de América Latina. Ahora el subtítulo es Una historia de la nueva América Latina. Michael, un gusto conversar contigo. Muchas gracias, mucho gusto estar con ustedes. Michael, tu libro nos relata la historia de América, prácticamente casi los 200 años desde la independencia, concentrándose más en el momento actual, obviamente. Pero a lo largo de todo el libro uno siente que Michael Reed nos quiere decir a los latinoamericanos: ustedes siempre se han dedicado mucho a señalar con el dedo a los responsables de sus problemas y a veces se han equivocado en el diagnóstico. ¿Me equivoco o esa era la intención del libro? No, me parece que lo has planteado muy bien. O sea, hay un capítulo 2, que revisa. O sea, América Latina está sobrediagnosticado, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque logró la independencia política hace 2 siglos y en ese momento era la región menos pobre del mundo en desarrollo, entre comillas, y sin embargo ha sido muy esquivo lograr la prosperidad y la democracia consolidada, ¿no? Y eso ha dado lugar a muchos diagnósticos. Entonces, en el capítulo 2 reviso esas teorías, que los principales son la teoría de la dependencia, Eduardo Galeano y eso. Después los que echan la culpa a España y la herencia colonial, la herencia ibérica, cooperatista, católica, todo eso. Y ahora hay esta moda del determinismo institucionalista, ¿no? De que el problema es que las instituciones han sido extractivistas, entre comillas, y que han tenido un impacto de larga duración. Yo pienso que todas esas teorías tienen algo de verdad, pero que no hay una sola explicación, que hay factores geográficos y históricos importantes. La desigualdad ha sido importante. Pero creo también que la diversidad dentro de América Latina es tal que uno no puede simplemente decir que hay una sola causa y que hay una lucha, ha habido una lucha constante, ¿no? Entre la libertad y el autoritarismo, y entre el progreso y la reacción, y todo está por ganar todavía, ¿no? Ahí, ¿no? Ahora, ahí tú señalas en el libro de alguna manera que esta apuesta por la libertad o por la democracia no es una apuesta nueva en América Latina, o sea, existe desde que se crean las repúblicas con sus particularidades. Pero la otra apuesta, la apuesta por una economía diferente, no ha sido una apuesta antigua en América Latina, o sea, o tú lo ves así, la apuesta por una economía más abierta. Bueno, en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 1870 más o menos, ¿no? América Latina sí entra en la primera ola de la globalización, ¿no? Con exportación de materias primas, ¿no? Y con cierto éxito en varios países. Y después viene el proceso de industrialización y bajo el esquema. En realidad, América Latina siempre ha sido proteccionista, en parte porque su distancia de los mercados. Claro, había unos condicionantes que tienen que ver con la época y la tecnología, además, ¿no? Y también no le iba tan mal hasta los años 60, realmente, ¿no? Cuando con altibajos y todo el resto, ¿no? Y depende de los países, pero ahí entra en un proteccionismo exagerado, un estatismo exagerado, y eso termina en la crisis de la deuda de 1982, ¿no? Y ahora, bueno, otra vez ha abrazado la globalización. Hubo el auge y caída del boom de las materias primas. Entonces, en este momento en América Latina hay una base instalada de industria
y una base de actividades económicas importantes. Pero la lucha ahora es por la productividad, porque mucho del crecimiento en los últimos tiempos ha sido por la expansión de la fuerza laboral. Claro, ahí tú justamente señalas un problema grave en América Latina, que es el tema de la educación, ¿no? Como uno de los problemas fundamentales, no el único, pero más también en algunas partes, quizás no lo dices así expresamente, pero también aludes a cierto conformismo en la población latinoamericana frente al progreso. Yo pienso que el tema de la educación y capacitación es absolutamente clave, porque el retraso ahí está claro. Depende, como siempre, en qué país, o sea, y el meollo del asunto es que hay que capacitar mejor a los maestros. Y si rinden mejor, hay que pagarlos mejor también. Ahora, sin embargo, tú señalas que hay resistencias fuertes a eso. Porque no se ha pagado bien a los maestros y no se los ha tratado bien, y hay un gremialismo muy defensivo, en el fondo muy reaccionario, y que hace que es muy difícil. O sea, la educación tiene que ser para los jóvenes y para los padres de familia, ¿no? Para los maestros tiene que estar al servicio de ellos, ¿no es verdad? ¿No? Hay otro tema que también me ha llamado la atención, y es cuando tú hablas de los procesos o los intentos varios de integración regional, ¿no? Y tú dices que ha habido a veces una vocación demasiado, a ver cómo lo podríamos decir, una mirada a Europa, al proyecto de la Unión Europea, y querer imitarlo. Y tú planteas que eso casi que es un imposible. O sea, cuando uno lee el capítulo donde tú tratas del tema, ¿por qué es tan complicada la integración en América Latina? No, yo pienso que la integración sería un beneficio muy grande, la integración económica y comercial, porque no es solamente la educación, es también la necesidad de mejor infraestructura, etcétera, ¿no? Mejores estados, ¿no? Pero la Unión Europea es una excepción a nivel mundial, ¿no? Y porque su integración profunda requiere cesión de soberanía de parte de los estados, ¿no? Bueno, que además ahora está en cuestión, ¿no? Que ahora está en cuestión en mi país, y se dio por las circunstancias únicas de Europa, de esta historia espantosa de guerras, y también por la cercanía geográfica que lo hace factible, ¿no? En América Latina, felizmente, no ha habido esa historia de guerras entre los estados. Los conflictos han sido mayormente internos por el último siglo, ¿no? Y la geografía es un desafío enorme, porque las distancias son muy grandes, con muchos obstáculos naturales, digamos, ¿no? Entonces, no es tan fácil y no es tan factible, y no hay la misma demanda, no hay la misma aceptación en el fondo de la necesidad de ceder soberanía. Entonces, incluso cuando los gobiernos, como en un determinado momento, tenían, digamos, ciertas afinidades ideológicas o programáticas, ¿no? Como tú señalas en... Claro, pero esos gobiernos de izquierda llenaron la boca con discursos sobre integración y se dieron abrazos en cumbres infinitas, pero no hicieron Lo que nada. más hemos tenido han sido cumbres en los últimos 20 años, ¿no? Exacto, es toda una cordillera, ¿no? Y no se hizo nada en la práctica, porque la integración implica desmontar barreras, y muchos de estos gobiernos eran estatistas en diversos grados y nacionalistas, ¿no? Entonces, no desmontaron barreras y mejorar la infraestructura de transporte. Ahora, ¿el peso de Brasil también es un problema para un proyecto de integración comparado con el resto del continente? Yo pienso que sí, y Brasil en el fondo nunca quería asumir el precio de abrir su economía. O sea, que quería una integración en función a ellos, digamos, ¿no? Era clarísimo. Y en el fondo una red de araña, de relaciones bilaterales, en el fondo, ¿no? Entonces, yo pienso que hay una nueva oportunidad ahora, pero tiene que pasar por desmontar protecciones y barreras y incrementar, mejorar muchísimo la red de transporte, ¿no? Otro tema en el libro, y es un capítulo, que es el capítulo que se llama El desastre venezolano, el desastre de Venezuela. Tu libro termina en el 2017, pero
¿Cuál es tu lectura en este momento? Tu diagnóstico es bastante certero de a dónde va Venezuela, pero ¿cómo va a salir Venezuela de esta crisis? Esto ya va más allá del libro, pero... No, yo pienso que estas son semanas cruciales porque desde 2015, Maduro, al final de 2015, cuando no reconoce en la práctica la pérdida de la Asamblea Legislativa, gobernado como dictador, pero su legitimidad, digamos, ni él ni Chávez hicieron una revolución, su legitimidad venía de las urnas. Entonces, ahora el comienzo de este segundo mandato, que viene de una elección el año pasado que no está reconocido como legítimo por muchos países en las Américas ni por la Unión Europea, plantea una nueva situación. Yo pienso que va a haber un intento coordinado de interrumpir el flujo de dinero al régimen, con la expectativa de que las Fuerzas Armadas, o la esperanza de que las Fuerzas Armadas retiren su apoyo a Maduro. Que son el actor fundamental. Son el actor fundamental porque es un gobierno que se sustenta en base al apoyo militar y el apoyo de los servicios de inteligencia cubanos. Si las Fuerzas Armadas entienden que ese es un camino sin salida, digamos, ¿no? y apoyan una transición democrática, las cosas van a cambiar, ¿no? Ahora, y el rol de Estados Unidos, que es un tema que atraviesa todo el libro, además, no solamente cuando hablas de Venezuela, pero tú hablas del rol de Estados Unidos, de la idea del antiimperialismo que ha sido tan yanqui, que ha sido tan fuerte en América Latina, y además tú diferencias el Caribe de Sudamérica, ¿no? Pero en este momento, ¿tú crees que es viable una intervención militar más allá de los discursos de Trump de parte de Estados Unidos? Mire, ¿O políticamente posible? yo pienso que es muy arriesgado. La gran mayoría de los latinoamericanos no lo quieren. Yo pienso que los venezolanos no lo quieren tampoco. Los riesgos son obvios. Entonces, yo pienso que más bien la presión va a ser por la parte económica, ¿no? Y obviamente el discurso del régimen y sus fieles en América Latina es que este es un tema antiimperialista, pero yo pienso que la gran mayoría de los latinoamericanos y venezolanos lo ven como un tema de democracia o dictadura, ¿no? Y no como un tema antiimperialista. Y mira, o sea, el golpe vino de parte del régimen contra la Constitución en 2015 o 2016. Contra su Constitución. Contra su propia Constitución de Chávez, ¿no? Y la intervención cubana ha sido clara en los últimos tiempos, ¿no? Ahora, otro tema que también tú planteas cuando hablas de Brasil y la crisis que está viviendo Brasil, tú decías, hay quienes están preocupados porque este proceso judicial, y hacías el paralelo con Italia, podría llevar a un personaje como Berlusconi. Y pasó. ¿Esperabas un Bolsonaro? ¿Esperabas a alguien con ese perfil? Era un riesgo, pero tengo que decir que era solamente unos 2 meses antes de la elección que yo pensé que Bolsonaro iba a gobernar. Porque en el libro todavía no claro, tú tenías cierta esperanza en relación al rol de la sociedad civil. Porque no pensé que las fuerzas centristas, moderadas, que son predominantes en Brasil, iban a derrumbarse y que la elección iba a polarizarse tan radicalmente entre PT y anti-PT. Y Bolsonaro representaba anti-PT y por eso ganó. Ahora, ¿y tú crees que esto, pensando además en el tema del populismo, que es otro de los temas que atraviesa el libro, ¿Bolsonaro es una nueva versión del populismo? ¿Es, como algunos dicen, un fascismo parecido a algunos que tuvimos ya en América Latina en el pasado? ¿O es una nueva forma que está más en diálogo con los nuevos tipos de liderazgos como el de Putin, el mismo Trump o otros liderazgos del mundo? No, yo pienso que es más el segundo, que esta extrema derecha, pero yo no lo llamaría un fascista porque fascismo implica un proyecto totalitario que usa la violencia para eternizarse en el poder, ¿no? O sea, todavía no hemos visto eso, digamos, en todo caso. Yo pienso que no se dan las condiciones en Brasil y no es las Fuerzas Armadas son un factor de moderación hasta ahora sobre Bolsonaro, ¿no?
Y también Bolsonaro representa una corriente de opinión autoritaria, más que un proyecto autoritario en sí. Es un estado de ánimo lo es que un se estado hace de ánimo muy frente a la crisis. muy coyuntural en Brasil. ¿Que hay un riesgo? Sí, hay un riesgo, claramente. Ahora, yo soy relativamente optimista de que la democracia en Brasil, en el sentido que el poder es muy dispersado en Brasil, ¿no? Y tanto el Congreso como el Poder Judicial, como la Fiscalía, tienen bastante, y los gobiernos de los estados tienen mucha autonomía frente al gobierno federal, ¿no? Frente al Ejecutivo federal. Entonces, yo veo límites, pero veo riesgos de que este es un presidente intolerante, que es un presidente que no respeta derechos humanos ni derechos ambientales. Y el tema de pueblos indígenas, ¿no? Que es otro tema que tú también destacas como un avance en el continente en general, en relación a lo que tuvimos antes, porque claro, hay grandes conflictos. Claro. Y hay esos riesgos. Pero por otro lado, Bolsonaro también es bastante débil, en el sentido que él nunca mandó nada más que un pelotón, o sea, no tiene experiencia. Tiene una coalición muy ad hoc, digamos, ¿no? Hay contradicciones y diferencias entre esa coalición, ¿no? Entre nacionalistas conservadores y liberales económicos, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay mucho para ver cómo pasa, hay mucha posibilidad de que las cosas no van tan mal, ¿no? Dos preguntas más. Una es sobre México, ¿no? Porque también el libro es antes de la elección de López Obrador. ¿Tú crees que el proyecto de López Obrador va hacia las posiciones de izquierda más habituales que hemos tenido o va a jugar un rol de equilibrio en la región y en la relación con Trump? Hay que decir que la victoria de López Obrador representa una demanda para cambios en México, ¿no? Es sin lugar a dudas, ¿no? Ahora, ¿qué cambio él va a hacer? Un gobierno con más sensibilidad social, sí, que es positivo en principio. No creo que va a ser un gobierno anticapitalista. Lo que yo pienso que donde está la duda es que si él quiere recrear el viejo PRI bajo un nuevo esquema, ¿no? O sea, un modelo en el fondo nacionalista corporativista, y de un sistema de un solo partido en la práctica, ¿no? O no, o si quiere mejorar la calidad de la democracia en América Latina. Eso es una duda. Yo pienso que él no va, lo he hecho claro hasta ahora, que no va a buscar pleito con Trump, ¿no? Sus referentes son internos, sus referentes son la historia mexicana, ¿no? Él tiene que eso es muy mexicano además, ¿no? Muy de la política mexicana. Que es muy de la política mexicana, pero él se ve algo mesiánico en ese contexto, ¿no? De sucesor de Juárez, etc., ¿no? Entonces, eso tiene riesgos, pero tiene ventajas también, ¿no? Una última pregunta. Tú has vivido en el Perú 8 años, en la década de los 80. Conociste la violencia, conociste la hiperinflación que vivimos los peruanos, luego también estuviste en otros momentos. ¿Cómo ves al Perú luego de este periodo de crisis política que hemos tenido, de enfrentamiento entre el fujimorismo y Pedro Pablo Kuczynski, y la asunción de Martín Vizcarra y lo que está pasando en general en el Poder Judicial peruano, la lucha anticorrupción? ¿Cuál es tu mirada del Perú en este momento? Bueno, si uno mira el mediano... ¿Estás optimista en relación al Perú o...? Relativamente. Si uno mira el mediano plazo, no hay duda que el país está mucho mejor. O sea, todos estos años de crecimiento económico sostenido sirven para algo, ¿no? O sea, hay más dinero, la sociedad está mejor, que hay grandes carencias todavía, por supuesto, ¿no? Yo diría que una carencia fundamental es que el Perú necesita un Estado más capaz y de más calidad, ¿no? Y ahora, eso pasa por reformas políticas. Vizcarra entra en una condición de extrema debilidad. Por lo menos ha logrado cambiar la narrativa política, cambiar la balanza de fuerzas políticas de corto plazo, a tomar la iniciativa frente al fujimorismo.
un fujimorismo que jugó un papel muy destructivo durante el PPK. Ahora, ha ganado este referéndum, es un avance en algunas cosas, es un retroceso prohibir la reelección al Congreso. El Perú necesita horizontes políticos de más largo plazo. Necesita una nueva clase política o una clase política. Es que no vas a crear de la nada, necesita incentivos para que haya una clase, y reglas para que haya una clase política mejor. Y ese es un proceso. ¿Que es posible? Sí. ¿Que es inevitable? No. Pero también diría, es un país muy caótico. No hemos perdido esa característica. No, o sea, acabo de ir de unos días en el norte donde hay mejores, pero o sea, uno se deprime con la basura ahí por la carretera, Claro, la carretera. porque los alcaldes no lo recogen, ¿no? Y es un ejemplo anecdótico, pequeño, pero es indicativo de un problema mayor de falta de capacidad del Estado en todas sus ramas, ¿no? Muy bien, Michael. Muchísimas gracias por la entrevista. Amigos y amigas del Arriero, yo les recomiendo la lectura de América Latina, el continente olvidado. Creo que es un libro fundamental. Nos da una visión distinta de América Latina, nos da una visión crítica de cómo nosotros nos miramos y a veces es bueno escuchar a quienes nos miran desde afuera, conociéndonos además como Michael Reed. Y además los invito a los amigos y amigas del Arriero a que el día martes en la librería El Virrey asistan a la presentación donde Michael Reed va a compartir la mesa con Alberto Vergara, un buen amigo también de este programa. Nos vemos.